Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Esta vez les traigo un regalo a los hermanos cristianos y desde ya, gracias por participar. Es mi primera visita en este lugar que está aquí detrás mío, que enseguida vamos a entrar, que en hebreo se llama Kfar Nahum, pero ustedes conocen como Capernaum. Es un asentamiento, un pueblo, quizás una ciudad que se construyó en el siglo II a.C. ¿Cómo sabemos esto? Porque se encontraron monedas y sellos de la época de los Hashmonaim, de los Asmoneos. Este pueblo siguió creciendo y durante la época del Imperio Romano se destacó porque aquí se recaudaban impuestos y se refugió como si fuera un banco central. Ahí comenzó a ser un lugar importante. Pasó el tiempo y a pesar de que este lugar no se adhirió a la rebelión de Bar Kokhba en esos tiempos, siguió existiendo y lo que lo destruyó no fueron los romanos, sino un terremoto que hubo aquí en el año 748. Luego este asentamiento se volvió a construir hasta que en el siglo XI fue abandonado por completo. Y algo curioso, estuvieron aquí los cruzados y no le dieron importancia a este lugar durante toda la época de las cruzadas, a pesar de la importancia que tiene este lugar para el cristianismo. En el año 1838, un arqueólogo historiador llamado Robinson descubrió en este lugar una sinagoga que estaba casi completa, casi en su totalidad. La vamos a ver, por supuesto. Y a partir de ahí este lugar empezó a hacerse conocer hasta que un cura franciscano adquirió este lugar que le pertenecía a unos beduinos, lo compró con dinero y comenzó la tarea de su vida de reconstruir este lugar para que hoy nosotros lo podamos visitar. Es mi primera visita en este lugar, estoy un poco emocionado, reconozco y espero traerles a ustedes un paseo muy, pero muy lindo, por sobre todo histórico y emotivo. Yo sé que para los hermanos cristianos este es un lugar con el que ellos sueñan venir, algunos por las cosas de la vida, por cuestiones económicas, físicas, técnicas, no sé, por toda cosa. Yo siempre trato de serle a ustedes los ojos, los oídos y también los pies para que ustedes revivan este lugar tan, pero tan importante. ¿Me acompañan? ¿Saben dónde vamos a empezar? En la costa del mar de Galilea. Sí, yo supongo que ahí Yeshua, Jesús, solía, cuando visitaba aquí, bañarse. Y yo creo que es la mejor manera de comenzar tranquilos para después entrar a este parque nacional en la Galilea y acompañarlo con un lindo relato. Vamos. Amigos, imaginemos que cierto día se corre el rumor que en esta misma orilla, por estas aguas, anclará un barco que traerá a Yeshua, a Jesús, a Kfar Nahum, al pueblo ubicado justo al norte del mar de Galilea y al noreste de la ciudad Nazaret. Esta era un área con un flujo muy grande de viajeros, lo cual incrementaba el comercio local y garantizaba la presencia de miles de personas. Estaba cerca de la Vía Maris, una importante ruta comercial que conectaba Egipto con Siria y el Líbano. Amigos, entremos por aquí a la ciudad. Síganme. Mientras, les cuento de que Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. Sin embargo, aquí llegaba seguido para hacer milagros y es por eso que este pueblo fue apodado la ciudad de Jesús. Hoy vamos a descubrir por qué fue un centro tan central en todo su ministerio. Al estar ubicada aquí, se trataba de una ciudad de pesqueros. Es más, 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores en este pueblo. Sí. Ahora, cierren los ojos e imagínense día a día a los hermanos subiendo a sus botes y lanzando sus redes para cazar peces y venderlos en el mercado de día y por las tardes escuchando a su maestro. Todo eso pasó aquí, donde estamos entrando, como alguna vez entró el joven Jesús de Nazaret, en el lugar más familiar, en el que más cómodo se sentía para predicar, lejos de Jerusalén y toda la élite religiosa. Un lugar ideal para juntar fieles, cómodo para su renovación. Esto que estamos viendo es una iglesia levantada hace apenas 40 años por encima de la casa de Shimon bar Yohanan, Shimon bar Yoná o Petrus Akadosh, conocido por ustedes como Pedro. Muchas veces vino hasta aquí Jesús, pero un día en especial.
¿Cuándo? Cuando vino para sanar a la suegra enferma de Pedro. Lo increíble es que en esa misma noche, según la fe cristiana, Jesús siguió sanando a mucha gente y echando fuera demonios para que a la mañana siguiente vaya a un rincón para orar. Amigos, estamos caminando por el principal lugar en el cual Jesús se conectaba con el Dios de Israel. Mientras vemos descubrimientos arqueológicos de la zona, y yo les pido que miren estas piedras y descubran en ellas dibujos del candelabro de 7 brazos, la estrella de David e incluso el arca de la alianza, les cuento que Jesús vino aquí después de las bodas de Kafar Cana, lugar donde realizó su primer milagro del agua en vino. ¡Uf! ¡Cuántos turistas! No sé cómo voy a hacer para esquivarlos. Bueno, sigamos, amigos. Esto estará siempre lleno por razones obvias. Quiero decirles de que yo jamás estuve aquí y desde ya les agradezco que me hayan enviado. No me quedó remedio. El 80% de la encuesta que hice eligió este sitio y veo, amigos, que no tiene desperdicio. Entre otras cosas, Jesús desde aquí echó fuera el espíritu maligno de un hombre en una sinagoga. Jesús sanó aquí al paralítico, aquí llamó a Mateo diciéndole, sígueme. Aquí, mientras sus discípulos discutían quién era el mayor en el reino de los cielos, Jesús les enseñó que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Jesús sanó aquí al sirviente del centurión. Después de que Jesús caminó sobre el agua, los discípulos no pudieron encontrarlo y vinieron hasta aquí, a Kfar Nahum, a buscarlo. Jesús hizo aquí la primera declaración, yo soy el pan de vida, y también enseñó muchas veces en la sinagoga, que veremos a continuación. Allí, entre otras cosas, instruyó sobre el divorcio y curó a la hija de Jair o Jairo, como ustedes lo conocen, aquel líder de la sinagoga blanca. Después de tantas enseñanzas y curaciones, uno pensaría que Kfar Nahum estaría plenamente comprometida con la pasión de Jesús. Pero muchas personas aún lo rechazaban aquí. ¿Cómo respondió Jesús? Dando una lección sobre la falta de arrepentimiento, advirtiendo a la ciudad de su incredulidad. Si Jesús creció en Nazaret, nos preguntamos, ¿cuándo llegó aquí? Les cuento que él vino después de que mataron a Yohanan Amatbil, Juan el Bautista. Él mudó su vida a Kfar Nahum para comenzar su obra. Y aquí fueron llamados los primeros discípulos a seguir a Jesús. Petrus Akadosh o San Pedro y Andrés Akadosh o San Andrés fueron los primeros. Luego Amati ben Halfi o Mateo, un recaudador de impuestos, para luego llamar a Jacob ben Zabdi, Jacob el Zabadeo o San Santiago, y a Yohanan ben Zabdi o Juan el Apóstol mientras estaban pescando. ¿Cómo los convertía en fieles? Por ejemplo, les pidió a Pedro y a Andrés que pusieran sus redes al otro lado de la barca y después de haber estado pescando toda la noche y ver que la pesca había sido abundante. Entonces, con todo su carisma, les dijo, ustedes ahora pueden convertirse en pescadores de hombres. Esto que tenemos a la izquierda, amigos, es la sinagoga blanca y ahora vamos a entrar. Les cuento que está construida por encima de otra sinagoga de piedra baselet, esa piedra negra de erupciones de volcanes, no sé cómo se dice en español. Esta, como ven, está hecha de piedra blanca por encima de la de piedra negra y data de la época bizantina, no antes del siglo V. Les cuento para los que no saben que las sinagogas como se conocen hoy en día no existían en tiempos de Jesús. Todos los ritos y cultos se hacían en el templo de Jerusalén. Las sinagogas recién nacen cuando se destruyó el templo y se reorganizó el trabajo a Dios por medio de sabios judíos en Yavne. Então, gente, vamos continuar. Y supongo que a ustedes, como a mí, les está llamando la atención las inscripciones en las columnas. Les cuento que hay 4 así. Y por medio de ellas podemos abarcar muchos temas, como por ejemplo el idioma de la época y los nombres verdaderos de los tiempos de Jesús, o de cuando se gesta el cristianismo y el nuevo judaísmo décadas más tarde. En esa columna central, por ejemplo, dice en griego Herodes, el hijo de Monimos, y su hijo Justus, junto con sus hijos, erigieron esta columna. Lo increíble es de que se trata del mismo idioma del cartel que había en el segundo templo, aquel que prohibía la entrada de cierta gente a ciertos lugares.
El mismo abecedario recuerda aquí los filántropos de la columna, pero no sabemos si donaron la columna, el viaje de la roca hasta aquí o la puesta en escena por medio de grúas. Pero no creo que sea tan importante. ¿Qué podríamos aprender de esos judíos que en épocas bizantinas pidieron tallar sus nombres en griego? Bueno, eso yo puedo responder como judío. Por mi propia experiencia, y podría decir que en su lugar yo haría lo mismo. Yo, como todo judío, tengo un nombre para el mundo gentil, Sergio Bacari, y otro para el mundo judío, Eliyahu HaKohen. Sé exactamente cuándo usar cada uno para no fastidiar a los vecinos, para hacerme ver parte de ese grupo, dependiendo si es día de semana o Shabbat, si es en un almacén del barrio de Buenos Aires o dentro de la sinagoga en la cual rezaba. Supongo que aquí, amigos, lo mismo. Esos judíos que vivían aquí, donde les estoy mostrando, no querían llamar la atención y querían mostrarse fieles a quienes tenían aquí soberanía. ¿Por qué llamar a tu hijo Herodes? Se preguntan. Hay muchísimas personas llamadas Herodes en esa época, y no solo el famoso que reconstruyó el segundo templo. Sus hijos y sobrinos, por ejemplo, también se llamaban así. En el libro de Hechos se menciona a Herodes Agripa I como quien ejecutó a Jacob, el líder de los apóstoles en Jerusalén, o el que arrojó a Pedro a la cárcel. Luego se presenta a Herodes Agripa II, hijo de Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande, una Agripa que practicó, según Flavio Josefo, adulterio con su hermana Berenice, pero que según Hechos, ellos eran consumidores de espiritualidad. Y cuando visitaron Cesarea Marítima, hablaron con Pablo mientras estaba en prisión. Y casi son convencidos de convertirse en creyentes de Jesús, nos dice la Biblia. Entonces, después de todo esto, ¿qué judío querría llamar a su hijo Herodes? Se preguntan. Bueno, yo no, pero muchos eligieron ese nombre y aquí tenemos un ejemplo. Entre paréntesis, les recuerdo que hoy día a judíos se les sigue poniendo el nombre de Adolf o Adolfo. Hay más que eso, lo digo para que entiendan. ¿Qué me dicen, amigos? ¿Se dan cuenta que en este barrio que estamos viendo, de la gran ciudad Kfar Nahum, vivía Jesús? Todo esto que vemos, les cuento, fue excavado recién hace 55 años con la ayuda financiera del gobierno italiano. El mayor descubrimiento de aquellas excavaciones, la casa de San Pedro frente nuestro y algunos barrios del poblado de la época evangélica. Basándose en las fuentes literarias y en los resultados de estas excavaciones, se ha podido reconstruir parte de la historia de este poblado, una ciudad que, les recuerdo, no fue mencionada en el Antiguo Testamento. Las excavaciones dieron como resultado que Kfar Nahum se estableció a inicios de la dinastía Asmonea alrededor del siglo II a.C. y fue abandonado alrededor del siglo XI, como les contaba al comienzo. No se observan grandes diferencias de nivel económico en el lugar. Las casas privadas, hasta ahora excavadas por lo menos, eran humildes celdas que recibían luz a través de una serie de aberturas o ventajas bajas. Eran habitaciones con techos ligeros, agrupadas alrededor de un patio grande. Ese patio abierto comunitario era el punto más amplio e importante, debido a las condiciones climáticas de la zona, donde en verano la temperatura aquí alcanza los 35 grados. Recuerden, estamos casi 200 o 300 metros por debajo del nivel del mar. Las piedras para moler y los hornos hechos de tierra refractaria estaban siempre en el mismo patio. Y en torno al patio abierto había escaleras de piedras para ir a la azotea. El descubrimiento de este tipo de escalera esclarece el relato evangélico del paralítico descolgado a través del techo. Por el tipo de construcción que vemos, no era difícil subir al techo por la escalera del patio y quitar una parte para hacer descender al individuo, en referencia a Jesús sanando a un paralítico. Amigos, me parece que abarqué todo lo que estudié del tema. Antes de cerrar, les pido que si me equivoqué en datos, no fue de mala intención. Tengan en cuenta que yo soy judío y del tema de Jesús sé lo mínimo, o menos. De todas maneras, gracias por aclarar los errores en los comentarios, así aprendemos y no confundimos a la gente que ve el video.
como siempre pasa, cuando filmé aquí explicando estaba lleno de gente y ahora que no tengo lo que decir está vacío. Por lo visto, Murphy es como Jesús, está en todos lados. Shalom amigos, espero que les haya gustado. De ser así, háganmelo saber por medio de un me gusta o en los comentarios.